conmemoración, pero ante todo un día de lucha y un día histórico para las mujeres del mundo y del país. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, queremos saludar desde el Departamento Jurídico a todas las mujeres, es decir, aquellas mujeres que nos han acompañado en estos años de historia en la lucha por la igualdad. Creo que ese ha sido uno de los temas más importantes en este día y sobre todo la conmemoración histórica de las luchas de las mujeres que tiene una historia solemne, especial y significativa. Desde 1857 hasta hoy, las mujeres trabajadoras nos hemos reunido y nos hemos aliado para la movilización con mujeres sufragistas para presentar protestas masivas. Yo no pude pasar esto, Dori. Para dar a conocer nuestro descontento y nuestra indignación por el sometimiento histórico a la desigualdad. Tenemos entonces que la lucha de las mujeres durante todo este tiempo, desde 1857 hasta hoy, ha sido no solo por la igualdad, sino también por mejores condiciones laborales, por trabajos dignos, por menos horas de trabajo, por ejemplo, y más salarios, por luchar también contra el acoso laboral y el acoso sexual en nuestros sitios de trabajo. Pero ante todo, hemos puesto el tema de las alianzas y de las luchas con las mujeres feministas en todo el país y en todo el globo y en todo el planeta. Todas las mujeres nos narran, por ejemplo, Clara Zetkin, en el segundo Congreso del Partido Socialista, en el año de 1911, declaró este día solemne, un día de lucha y prácticamente un día en el que había que luchar por todas las dificultades que las mujeres teníamos en el país. Y hoy 8 de marzo, en este contexto, nos acompañan dos retos muy importantes, que es el 13 de marzo. Hay mujeres que nos pueden acompañar en el Senado y en el Congreso con todas nuestras luchas jurídicas e históricas. Por eso, démonos el lugar de, en este momento, poder apoyarlas y poder decir que el 8 de marzo tenemos muchas mujeres de todas las coaliciones, especialmente la del Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza, que son mujeres que están allí para ayudarnos y las podemos apoyar en forma contundente este 13 de marzo. O sea, podemos cambiar la historia y transformarla este 13 de marzo. Esa es una forma también de que las mujeres podamos participar en forma permanente en la lucha por transformar este país. También es muy importante saber que esta diversidad que hoy nos acompaña, podemos tenerla hoy ya definida y constante en todo el país, el 13 de marzo. Hagamos esa transformación, creamos en este país y démonos una oportunidad de transformar en la historia un momento tan especial como el que hoy tenemos. Nuestro tema hoy le corresponde a nuestra compañera abogada Alice Telles, y hoy tenemos dos mujeres que nos van a hablar precisamente de nuestra historia y de nuestra vida. Magdalberto, bienvenida, e igualmente Yasnay. Ellas nos hablarán de un tema como el que hoy vivimos después de una crisis como la que tenemos en esta pandemia, de una agenda social, política y económica de las mujeres para recuperarla de esa tarea que tenemos de aquí en adelante las mujeres como cuidadoras, como ciudadanas de un país, y en el primer orden poner el cuidado de la vida y un medio ambiente que nos permita reemplazar todo este capitalismo de extractivismo, de fracking, de destrucción del planeta, y hoy lo podemos cambiar muchísimo las mujeres con otros temas y con el cuidado del planeta y de la vida. Pero especialmente si hacemos hoy de la vida un turismo o
o una naturaleza para la vida. Creo que eso es lo que hombres y mujeres debemos enfocarnos hoy para que el empleo de la juventud y especialmente las mujeres jóvenes surja en la historia de este país. Esta crisis de este sistema económico antes y después de la pandemia radica en el agotamiento de la vida del planeta. El impacto pues de la pandemia solo es un síntoma, digamos, de un problema que ya estaba y que fueron las mujeres las que lo soportaron con la sobrecarga en los hogares. De alguna manera, la sobreexplotación que hemos llevado a una crisis que ha tenido un impacto no solo en la economía del país, sino global, y sobre todo en las condiciones de vida de la gente. Las inequidades y desigualdades se profundizaron, el hambre y el empobrecimiento y la falta de garantías básicas para vivir dignamente. Las mujeres hemos propuesto para el crecimiento del empleo reducir las cifras de pobreza, hacer un tránsito de la economía extractivista hacia nuevos sistemas de producción agroecológica. Eso significa recuperar la soberanía alimentaria para el país. Para fomentar el empleo hay que ver las potencialidades que tenemos como el turismo comunitario en un país rico, en una biodiversidad que no la hemos explorado todavía y que en ella ponemos el cuidado de la vida y del planeta. Y un país con fuentes de alimentos para el mundo, que podemos fortalecer la soberanía alimentaria y prácticamente iniciar un tipo de forma de comercialización diferente al potenciar todo nuestro país en este sentido. Entonces, hoy, como todos los 8 de marzo, dignamente presento este webinar por ser uno de los temas más importantes para las mujeres en el país. Además, por ser un día internacional y donde podemos fortalecernos y fortalecer el país y a las mujeres que hoy están precisamente en este contexto, no solo acompañándonos, sino dando propuestas. Hoy les recordamos que tenemos 2 océanos inmensos, muchos ríos, toda la riqueza del agua, pero no la hemos aprovechado primaria de condiciones de equidad. Eso pasa con la distribución de la tierra productiva, la reforma agraria y la diversidad de saberes que tenemos en la región. Por eso las mujeres hoy, 8 de marzo, en este contexto, podemos transformar y como única oportunidad votar por protagonista de la vida, el medio ambiente, la redistribución de la riqueza y la verdadera soberanía alimentaria. Entonces, bienvenidas compañeras Maite Alberto, Yasnay, un abrazo y que sea nuestra compañera Alice Telles, la abogada quien nos presenta. Igualmente está nuestro equipo presente, Miriam Nieto, Stephanie Barreto, Mauricio, muchas gracias. Y gracias a todos los compañeros y las compañeras que hoy en este webinar nos acompañan para hablar de nuestra agenda económica por recuperar y de una lucha social y política que iniciamos y que la vamos a hacer fuerte a partir del 13 de marzo. Bienvenidos, bienvenidas. Alice Telles, nuestra abogada, presenta el tema y las expositoras. Muy buenas tardes, Ligia. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto para nosotros saludarlos en este espacio cada martes. Gracias, Ligia, por la introducción. El día de hoy seguiremos con nuestra agenda de webinars jurídicos dirigidos a la mujer, conmemorando esta fecha tan especial y pues este mes de marzo, en donde tenemos la tarea de ampliar la mirada de la agenda económica para nuestro género, para las mujeres, a una concepción heterodoxa de la economía que contempla la sostenibilidad de la vida y nuevos equilibrios entre los papeles del Estado, el mercado, la sociedad civil y las familias, la inclusión de estas en todo nuestro ámbito social. También proponemos considerar nuevos instrumentos del mercado del trabajo, como lo es el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, para mejorar la situación no solo en las mujeres, sino como en la sociedad.
Para mí es un placer contar con la presencia de dos grandes mujeres, líderes y defensoras de los derechos de las mujeres. Por favor, les recomiendo apagar los micrófonos, muchas gracias. Una de ellas y nuestra primera expositora para el día de hoy es Yasnaida Cuéllar Ocampo, abogada, especialista en Derecho de Familia, con estudios en maestrías de Derechos Humanos y actualmente es estudiante de doctorado en Derecho, autora de dos libros, uno de ellos, Mujeres Víctimas de la Violencia de Pareja y Expareja en Colombia, y actualmente es la presidenta del Sindicato de la Personería de Bogotá. Yasnaya, bienvenida y el espacio es tuyo. Yasnaya, si ella ya está conectada. Ahora ¿Me sí. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, señora. Ya estaba aquí adecuando los temas técnicos, pero ya, solucionado. Tranquila, sigue. Bueno, muchísimas gracias para todos y para todas por la invitación y también por estar acá escuchándonos y compartiendo este importante espacio que la CUT ha generado para que nos podamos pensar, interrogar, pero sobre todo escuchar. Muchísimas gracias por la presentación, Alice. Y bueno, hoy es imposible no iniciar hablando del 8 de marzo, ¿no? Antes de continuar con el tema, cuando me lo proponía decía, pero es que hablar del 8 genera también unas provocaciones iniciales que tiene que ver con lo que significa el 8 en la vida de las mujeres, el 8 de marzo, porque todas tenemos una biografía distinta en lo personal, pero tenemos una biografía común, una biografía que tenemos todas como mujeres y que nos debe convocar hoy a repensarnos y a resignificar lo que significan los derechos de las mujeres. Hablemos un poco entonces de esa biografía común que nos habita a todas. ¿Qué conmemoramos hoy, 8 de marzo? Porque hoy no es el día de los bombones, ni de las chocolatinas, ni de las flores. Hoy es un día muy importante porque es justamente, hay por ahí, creo que hay un microfonito abierto, Rodrigo, creo. Bueno, no sé, creo que ya lo cerró. Bueno, sí, gracias. Es muy importante, les decía, que hablemos un poco de esa biografía común que nos habita a todas y por qué conmemoramos hoy el 8 de marzo las mujeres del mundo. La reivindicación de los derechos de las mujeres es para agradecer a nuestras antecesoras de todos los tiempos y por supuesto las de hoy, porque estoy segura que hay muchísimas heroínas anónimas y cada una de las personas que nos escucha, de las mujeres que nos escuchan y también seguramente los hombres que están hoy presentes en este espacio conocerán muchísimas mujeres valientes y que han construido ciudad y sociedad en general. Pero ¿cuántas mujeres han muerto por reivindicar nuestros derechos? Quemadas, guillotinadas, asesinadas. Hoy es un día justamente de memoria, para hacer memoria donde impera la desmemoria. Para algunas mujeres la hoguera, por su sabiduría. ¿Recuerdan ustedes cuántas mujeres denominadas como brujas y con esa excusa fueron quemadas, fueron torturadas, que era una guerra contra las mujeres? Otras como Olimpia de Gouges en la guillotina por la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que todos y todas debemos de conocer esa declaración tan hermosa y que la llevó justamente a ser guillotinada. Otras el destierro, para otras la censura de la palabra, esa palabra que nos quitaron durante muchísimos años a las mujeres y que hemos recuperado gracias a aquellas mujeres gigantes, visionarias, a quienes no les importó y nunca les ha importado las sanciones sociales y que muchas veces hoy inclusive nos ganamos las mujeres cuando nos crecen las ideas. Mujeres valientes en toda la historia como Flora Tristán, Betsabe Espinal, no puedo dejarlas de mencionar en el inicio de esta charla. Mujeres que aportaron a la lucha obrera con equidad, mujeres como Ofelia Uribe con su lucha por el derecho a manejar nuestros bienes,
la educación, y la educación, por supuesto, Ofelia también aportó no solamente en el manejo de nuestros bienes con la ley 28.932, sino también en esa posibilidad de que las mujeres pudiéramos educarnos. Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia por el derecho al voto, y cuántas otras heroínas anónimas que es importante traer a la memoria hoy. O aquellas mujeres que murieron quemadas en las fábricas por reclamar nuestros derechos. Clara Zetkin, que propuso la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en 1910 en Dinamarca, hace más de 110 años. O en 1952, imagínense ustedes el trabajo que va a haber costado que se declare en las naciones, que se declarara el día del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Hemos caminado en la conquista y materialización de nuestros derechos, pero aún nos falta. Y vamos a hablar un poco hoy de eso que aún nos falta, ¿sí? Hemos tenido muchísimas transformaciones, las demográficas, por ejemplo. Anteriormente las mujeres teníamos 12 hijos, las familias estaban compuestas por 12 hijos e hijas, las transformaciones educativas, etcétera. Pero bueno, lejos de eso sería objeto de otra charla respecto de lo que hemos avanzado. Vamos un poco a concentrarnos hoy respecto a lo que aún hoy nos falta. En la economía del cuidado nos dedicamos todavía hoy muchísimo al cuidado de otros y de otras, y nos descuidamos nosotras mismas. Nos ubican siempre como subordinadas, recordemos siempre la esposa de, la hija de, o la hermana de, pero nunca como esas mujeres sujetas plenas de derechos, y yo creo que ese es una de nuestras principales apuestas hoy, materializar eso que denominamos ser sujetas plenas de derechos. Entonces, la responsabilidad siempre del trabajo doméstico está en cabeza de las mujeres, hoy todavía, ¿no? Y no visibilizan ese aporte. Las triples jornadas aún existen sin importar los niveles. Entonces, en lo doméstico siempre, sí hay un hombre que lava un plato, ay, es que me está ayudando, me está apoyando. Es decir, de alguna manera, ese trabajo como si fuera naturalmente nuestro por ser mujeres. Cuando es hora de generar unas corresponsabilidades y trabajar desde un ejercicio de corresponsabilidad conjunta, y no como esa adjudicación exclusiva del ejercicio de las tareas domésticas como si fuera exclusivamente una obligación de las mujeres, cuando debe ser una obligación compartida de todas las personas integrantes de la familia. Siempre además cuidando a los otros. Entonces, si hay alguien a que cuidar en la familia, entonces siempre ahí está la mujer para cuidar a esa otra persona, y a veces descuidarnos, por supuesto, a nosotras mismas. Conozco muchísimas historias en las que mujeres que han sido muy cuidadoras de otros y de otras, inclusive lideresas muy importantes, pues han terminado también enfermas o somatizando, o a veces prestándole poca atención cuando hay que prestarle atención pues a nuestro autocuidado. Entonces, en ese caminar siempre se nos ha reconocido como esposa de otro, entonces si es Manuelita Sáenz, entonces no es Manuelita Sáenz, sino, no es que era la esposa de Bolívar, o amante, bueno, lo que sea, siempre es la hija de, la esposa de, la amante de, y no nos da ese valor que corresponde como sujetas plenas de derecho. La responsabilidad del trabajo doméstico siempre ha estado en cabeza de las mujeres, y no visibilizan ese aporte. Esas triples jornadas que les mencionaba hace un momento, en diferentes espacios, uno ve como no importa el espacio en el que se desempeñe las mujeres en lo laboral, siempre llegan a la casa a continuar con la jornada, con una jornada doméstica, con unas tareas domésticas, con unas tareas del cuidado, que realmente pues no hace parte sino de una doble y hasta de una triple jornada diaria. En alguna ocasión hacíamos un estudio en el departamento del Cauca, mirábamos cómo con un reloj de rutina diario, cómo las mujeres que hacían desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y en ese reloj de rutina diario encontrábamos que siempre, primero, quien se acostaba más tarde en la casa eran las mujeres. Y luego entonces se les decía, bueno, pero ¿por qué es que dan tanta vuelta? ¿No? ¿Cuál es la volteadera que tienen? Entonces resulta que esa volteadera que tenían era que tenían que apagar las luces, que tenían que
mirar que todo estuviera en orden, mirar que la cocina quedara arreglada, mirar que todo estuviera, mejor dicho, en orden, mientras que ya las otras personas, pues integrantes de la familia ya se habían acostado, ya estaban descansando, la mujer todavía seguía trabajando. Y en ese reloj de rutina encontramos cuántas horas las mujeres le dedican a ese tema de cuidado, ¿sí? Cuántas horas siempre se le aportan a ese cuidado que realmente debe ser de todos y de todas, y no solamente estar sobre los hombros de las mujeres. Siempre uno escucha inclusive personas magistradas, personas, recuerden la historia de Estela Conto, y muchísimas mujeres que están en diferentes espacios en los que trabajan en altos niveles, pero llegan a su casa a desarrollar tareas domésticas como el resto de todas las mujeres. Por eso hablaba yo hace un momento de la biografía común que tenemos todas y a lo que nos enfrentamos en común todas las mujeres en cada uno de los escenarios. Y el escenario pues laboral pues no se escapa tampoco de eso, ¿no? Si hay que hacer algún decorado, entonces ahí están las mujeres para que los hagan. Si es que hay que hacer alguna manualidad, bueno, ahí que lo hagan entonces las mujeres. Si hay que organizar una reunión, hay que lo hagan ahí las mujeres. Si hay que repartir las empanadas, entonces que lo hagan las mujeres. ¿Sí? Entonces, como de alguna manera siempre se nos está cargando todo el tiempo de esas tareas que realmente corresponden a toda la sociedad y no solamente a nosotras las mujeres. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí siempre se nos asigna algo que nos han planteado durante toda nuestra vida como natural, cuando realmente no es algo que corresponde a lo natural, sino que ha sido una construcción sociocultural que tenemos que transformar y que ha sido pues parte del patriarcado, que ha sido parte de esa construcción nefasta del patriarcado. Como si eso fuera natural y nos lo van adjudicando, entonces es hora de ir transformando ese aspecto. Las mujeres en pandemia se les dobló los horarios, pero eso no significó una ampliación del pago en lo laboral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los WhatsApp a diferentes horas, y si se necesita alguna tarea de alguna tarea extra o alguna distribución, pues que lo hagan las mujeres. Entonces, es ese tipo de transformación que debemos ir generando. No, es que Rosita es muy servicial. Dicen, ay, no, es que Julianita es muy servicial. Y resulta que le van asignando de una vez por ahí derecho otras tareas que significan pues una doble jornada laboral. Y esos horarios en pandemia pues se duplicaron, por supuesto, y eso no significó pues ni un reconocimiento para las mujeres, ni una ampliación pues de la remuneración. Y la enfermedad, y muchas veces también en el medio de la pandemia, todas las enfermedades que generaron en las mujeres por esa sobrecarga también, tanto en lo doméstico como en laboral, ¿no? Y si nos enfermábamos, pues no, sencillamente, pues tocaba que en muchas oportunidades ni siquiera hacer uso de la incapacidad, porque eso después ustedes saben que después de 3 días pues significa unos descuentos, significa un descuento, la incapacidad no se paga de manera completa, y eso quiere decir que entonces se disminuye el ingreso laboral. Entonces muchas mujeres prefieren trabajar, así sea pues a costa de su salud, y eso es algo de lo que también pues, hace parte pues de toda esa sobrecarga y de todas las enfermedades que se generaron en medio de la pandemia, porque la pandemia para las mujeres también representó no solamente la misma enfermedad de COVID, sino otras enfermedades en las que si antes nos descuidábamos por estar atendiendo a los demás, pues ahí sí nos descuidamos muchísimo más. Debemos entonces asumir el reto de la redistribución del cuidado, que ya he mencionado en varias oportunidades, la corresponsabilidad al interior de la casa, del trabajo, pero también al interior de nuestras organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales pues tampoco se escapan muchas veces a esas prácticas, y es trabajo nuestro como lideresas hacer un ejercicio de transformación, no solamente en los espacios domésticos, sino también en esos espacios de nuestras diferentes organizaciones en las que participamos. La pandemia sin duda pues ha golpeado mayoritariamente a las mujeres por el desempleo, por las barreras del acceso, también por las brechas digitales, ¿no? Muchísimas mujeres también existía pues esa brecha digital
que nos impedía también acercarnos a las nuevas tecnologías, y no cabe duda que pues la pandemia ha exigido que esas brechas digitales se rompan, pero ¿qué tanto las mujeres hemos podido saltar en esas brechas digitales cuando hay escenarios que, si bien es cierto, no son propios de las ciudades? También hay escenarios en las ruralidades y en otros lugares donde ni siquiera pues está lo mínimo que es el internet, y bueno, y que todo eso pues genera unas brechas digitales amplias que a veces son difíciles de saldar, ¿no? Y que genera pues también unos procesos distintos que debemos asumir, y que además sobrecargan y que además estresan y que generan pues también por supuesto otras enfermedades para las mujeres por los niveles de estrés que se generan al no poder saltar esa brecha digital. En otras oportunidades, menor participación frente a la toma de decisiones sobre la respuesta a la pandemia. Entonces, sencillamente, muchas veces los señores se reúnen, como lo han hecho durante muchos años, en diferentes espacios, inclusive en la misma ONU, a decidir cómo se debe, a decidir sobre lo que nos importa a las mujeres, ¿no? sobre esas decisiones que debían ser compartidos, y pues por supuesto también la pandemia generó una menor participación en esa toma de decisiones sobre la respuesta a la pandemia, la sobrecarga del horario, la sobrecarga en los cuidados, como ya lo mencionaba. Una estrategia necesaria e importante es la gestión de las emociones y la gestión del tiempo en la pandemia. Me parece que es fundamental y clave que en eventos pospandémicos debemos generar unas estrategias, y dentro de esas estrategias están pues esas gestión de las emociones por todo este estrés que he planteado, y todas estas enfermedades que se generan con ocasión al COVID, no por la misma enfermedad del COVID, sino las otras enfermedades que yo mencionaba, por la sobrecarga en todos los escenarios, en los escenario laboral, el escenario doméstico. Y otra estrategia también es la gestión del tiempo, la gestión del tiempo en pandemia, ¿no? Porque nuestro tiempo, no cabe duda que muchísimas veces, justamente por lo que he venido señalando, de que lo ocupamos en el cuidado de otros y de otras, pues no es un tiempo tampoco para nosotras, y eso nos ocurre pues a todas, y genera pues un ejercicio de conciencia y sobre todo de asumir el reto. Otro aspecto también es que las mujeres, los sectores en los que estábamos ocupadas las mujeres, pues son sectores que han sido golpeados por la pandemia. Un ejemplo de ello es el sector manufacturero, por ejemplo, el sector de servicios. Entonces, sectores que fueron muy golpeados por la pandemia, y que mayoritariamente pues las mujeres se encuentran en esos espacios. Otro aspecto relevante es el tema de la violencia doméstica y su incremento en las cuarentenas. Eso pues lo podría inclusive obviar, porque pues para nadie es un secreto que todo el tema de violencia intrafamiliar se desbocó en el tema, en la pandemia, en tiempo de COVID, pues por el tiempo también que se pasaba en lo doméstico, y el compartir del tiempo de toda la familia, todas las personas integrantes de la familia al interior de la familia, y por supuesto del patriarcado que se exteriorizaba pues rápidamente por ese encierro en esas cuarentenas, y por inclusive toda la dinámica de estrés que generaba la misma pandemia. Hay una norma que quisiera traer a colación. Cuando me hablaban de economía, yo decía, pues el tema de la economía del cuidado, pese a que existe una ley en Colombia, que es la 1413 del 2010, esa norma, que es la ley de economía del cuidado, por medio de la cual se regula pues la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir, contribuir a la mujer al desarrollo económico y social del país, y pues es una herramienta fundamental para instalar las políticas públicas. Define la economía del cuidado, esa norma, el trabajo del hogar no remunerado, la encuesta del tiempo de uso libre, y clasifica las actividades y le coloca tareas muy puntuales a diferentes entidades. Entre ellas está el DANE, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, la Contaduría, la Contraloría, bueno, y hay diferentes entidades del orden nacional
que tiene unas obligaciones de preparación, seguimiento y control del presupuesto y estudio de la economía nacional, incluyendo, por supuesto, dentro de ese análisis el trabajo no remunerado, ¿sí? Que es el que ya hablábamos hace un momento, como contribución al desarrollo económico del país, porque siempre nos han dicho, no, es que las mujeres, o lo que se decía es, no, las mujeres aportan poco al desarrollo del país. Imagínense ustedes, cuando todo el cuidado y todo el ejercicio del desarrollo del país justamente se deviene de todo el aporte nuestro. Entonces, ahí falta muchísimo por visibilizar y por transformar. Me parece que es fundamental y clave poder avanzar en ese seguimiento también de esa ley de economía del cuidado, la 1413 del 2010. Y es muy importante colocar los ojos en las instituciones sobre la instrumentalización y cómo se falsea el tema de género. Yo en diferentes conferencias he hablado un poco de eso de falsear el tema de género. ¿Y qué es eso de falsear el tema de género? Pues es que las instituciones en algunas oportunidades han cogido como moda, entre comillas, el tema de género para otros fines y no realmente con unos compromisos reales, sino realmente con unas prácticas que visibilicen que en efecto hay un compromiso con el tema de género, sino que por el contrario, sencillamente son solo discursos aprendidos, poco interiorizados, y ahí creo que tenemos las diferentes organizaciones una tarea de seguimiento, denuncia y transformación. Yo creo que ahí tenemos una gran tarea y es poder avanzar en esa tarea de seguimiento, denuncia y transformación. Por ejemplo, aquí les he colocado un ejemplo claro, por ejemplo, de esta norma, por ejemplo, la 1413 del 2010, y cuánta tarea tenemos que hacer de seguimiento. Y eso solamente para traer una, porque yo les podría traer todo un catálogo de normas por mi formación como abogada, en las que se ha logrado un trabajo legislativo, pero que pues en la práctica falta muchísimo por caminar en ese aspecto. Yo no sé si todavía creo que ya se me está agotando el tiempo, creo. Tienes 5 minutos, Ok. Yasnaya. Ya casi. Entonces, es muy importante, como les decía, ese tema de, si colocamos nuestros lentes frente a todas esas instituciones, fíjense ustedes que aquí les colocaba solo el ejemplo de la 1413 del 2010 de la economía de cuidado. Y en esa norma esto tiene tanto de largo como de ancho. Inclusive la norma define, esa norma define las diferentes actividades que se clasifican como trabajo del hogar y de cuidado no remunerado. Fíjense ustedes, algunas son las siguientes, solamente para enumerarlas. La organización, distribución y supervisión de las tareas domésticas. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, no, pero es que ahí, por ejemplo, tiene empleada, supongamos, y que además es otra mujer, ¿no? Porque entonces, ¿cuánto se demora también en toda la distribución, las tareas domésticas, en organizar todo lo que tiene que hacer? Y eso que en el mejor de los casos, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. La preparación de alimentos, o sea, ¿cuánto nos demoramos, por ejemplo, en esa tarea de preparación de alimentos? En la limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres, limpieza y mantenimiento del vestido. ¿Cuánto tiempo toma esta tarea? Cuidado, formación e instrucción de los niños y niñas, o sea, por eso incluye el traslado al colegio, la ayuda de tareas escolares, o sea, ¿quién hace eso? Y repensémonos las personas que están asistiendo en este momento a este espacio. Esto que estoy leyendo, estas actividades, ¿quién las desarrolla en su casa? ¿Sí? Es un ejercicio también de poder repensarnos hoy. ¿Quién desarrolla ese cuidado de formación e instrucción de los niños, incluido, por ejemplo, la ayuda de tareas escolares en los niños y niñas que están en jornadas escolares? El cuidado de las personas adultas mayores y de los enfermos. Sí, como les decía, hay un enfermo en la casa, siempre es una señora, una mujer la que está pues allí en ese cuidado. Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar. Por fortuna ahorita eso no, bueno, se puede hacer por internet, pero hay muchísima gente que por la brecha digital no lo puede hacer, tiene que ir a hacer la cola, ir y pagar, bueno, etcétera. Todo eso también quita muchísimo tiempo. Los servicios a la comunidad y las ayudas no pagadas a otros parientes, porque a veces no solamente dentro con lo de la casa, muchas veces también está la ayuda a otros parientes. Entonces,
Esa ayuda de parientes, amigos, amigas, vecinos, servicios a la comunidad, ¿cuánto tiempo, cuánto uso del tiempo nos significa? Entonces, fíjense ustedes que ahí nomás hice una breve clasificación de las actividades y ustedes responderán si la mayoría de esas actividades en las casas, ¿quién desarrolla esas actividades? Si la hacen o no la hacen las mujeres. Entonces, fíjense ustedes que ahí hay esa pequeña muestra, ya tiene, digamos, una radiografía, ¿sí? de la economía del cuidado y de quién se dedica a esas actividades de cuidado no remuneradas en los hogares, en las casas, ¿no? Entonces, ahí tenemos claramente ya, digamos, un muy brevísimo panorama de cómo es que funciona el tema de la economía del cuidado. Y imagínense en esto traducido a la pandemia. O sea, además de esta clasificación de actividades en momentos normales, imagínense, súmele a esto en un momento de pandemia. Sí, entonces, fíjense ustedes cómo allí podemos tener, además de eso, pues una sobrecarga por todo eso y todo lo que eso genera, ¿no? ¿Cuánto hemos cambiado en pandemia? ¿Cuánto ha cambiado nuestra salud? ¿Y cuánto ha cambiado la salud de las mujeres? Es una buena pregunta. Y si eso tiene que ver justamente con una recarga de toda esta clasificación de actividades que acabo de señalar. Entonces, creo que es una tarea fundamental que podamos avanzar en una estrategia de corresponsabilidad. Y hoy, como 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, creo que es una tarea fundamental avanzar en esa estrategia de corresponsabilidad al interior de nuestras casas, al interior de nuestras organizaciones sociales, al interior de nuestros escenarios laborales también, y en el ejercicio, pues en todos los escenarios donde vayamos a hacer, cómo distribuimos esas tareas y cómo no sobrecargarnos frente a esas tareas, pero sobre todo también además hacer el ejercicio que les señalaba hace un momento de seguimiento, denuncia y transformación de las instituciones del Estado, porque hace días le decía yo a alguien, no, pues es que a veces se genera un ejercicio de capacitación con la ciudadanía, se genera ejercicio de capacitación con las organizaciones sociales, pero las instituciones siguen siendo las mismas. Entonces ahí encontramos una serie de barreras gigantes. Entonces, un ejercicio de transformación de las instituciones para evitar que se siga. Yasnaida, se te apagó el micrófono. Discúlpame. Me lo apagaste. Entonces, cierro diciendo que es muy importante que podamos avanzar en esa estrategia y que podamos generar esa tarea de seguimiento, denuncia y transformación de las diferentes instituciones para evitar que siga falseando el tema de género. De esa manera cierro la intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Yasnaida. Bueno, compañeros y compañeras, como todos pudieron escuchar, nos dieron bastantes elementos importantes dentro de la economía del cuidado que hacen parte también de la agenda económica de las mujeres post pandemia. Aunando a esta intervención de Yasnaida, quiero resaltar que otro elemento clave es la autonomía del poder y en los procesos de adopción de decisiones en los que la presencia de las mujeres es marcadamente insuficiente y no guarda relación alguna con su peso demográfico ni con los aportes que se realizan y el papel que cumplen dentro de la sociedad, que cumplimos dentro de la sociedad. Esto se constata en la baja participación de las mujeres, no solo en las instancias del poder político, sino también en otros ámbitos de decisión, tanto como el económico, ya sea en empresas o sindicatos, el académico y de gestión del conocimiento en los medios de comunicación social. Estos desafíos en estas materias son abordados considerando caminos que refuerzan las medidas de acción positiva y avanzan hacia la noción de democracia paritaria como criterio ordenador en la construcción de sociedades más igualitarias. Ese era un pequeño aporte que quería hacer a este tema. Ahora le damos el uso de la palabra a nuestra compañera Magda Yaniel Alberto Cubillos, feminista,
defensora de la paz y de los derechos sexuales y reproductivos, con experiencia en organizaciones sociales y de educación comunitaria, así como en procesos relacionados con políticas públicas con enfoque de género. Magda se destaca su participación en diversos espacios de participación y representación política en mujeres. También es fundadora de la Red de Mujeres Jóvenes, Movimiento de Mujeres por la Paz, y representante de las organizaciones nacionales en la instancia de género para la paz. Magda, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ti, a la CUT, al equipo jurídico por esta invitación. Creo que, digamos, saludo que hoy estemos precisamente en este diálogo, y lo digo con mucho respeto, y no en un almuerzo recibiendo mariachis y haciendo otras cosas que ya muy bien Yasnaya nos explicó que a veces pasan en estos días. Precisamente hoy es un día muy importante a nivel mundial para las mujeres en Colombia y para las mujeres en Bogotá y en nuestros sindicatos, porque hoy agradecemos, reconocemos todas las luchas que han dado las mujeres que nos han antecedido, y reconocemos que yo, que ustedes, que nuestras madres, nuestras hijas, el domingo van a salir a votar. Hoy yo estoy hablando frente de ustedes, podemos estudiar las mujeres, podemos ejercer derechos gracias a estas luchas que han ejercido muchas mujeres. Y a propósito del 8 de marzo, y ya mis maestras, mi querida Ligia, Yasnaya, han puesto varios elementos del 8 de marzo, y solo quiero sumarme invitándoles a leer un poema de Yoconda Belli, una escritora nicaragüense que precisamente escribió un poema a propósito del 8 de marzo y dice: qué poco es solo un día, hermanas, qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. Ahí sigue el poema, pero traigo esta frase porque precisamente creo que es esa crítica a que hoy no es un día, o sea, no alcanzarían muchas flores, no alcanzaría una vida para que el mundo sane, reivindique y reconozca los derechos que nos han negado históricamente. Entonces, yo, a propósito del 8 de marzo y de este poema, y que ya empezamos bien acá en este equipo jurídico, porque precisamente no estamos en el mariachi, sino estamos en esta conversación y reflexión política, quiero aprovechar, ya no voy a hacer ese recorrido que ya hicieron de qué significa, porque estamos acá, sino quiero aprovechar para invitar a que no instrumentalicemos el 8 de marzo. Ya decía la maestra Yasnaya, falsear el tema de derechos de las mujeres. Yo les voy a decir, no falseemos el 8 de marzo, ¿cierto? Y lo que quiero traer como alusión diferentes acciones que he visto en diferentes sindicatos, empresas, instituciones, a propósito del 8 de marzo, y por qué además, y lo quiero traer para explicar por qué no queremos bombones, chocolates ni flores, porque además dicen: ay no, pero tan mamonas ustedes, pero ¿cómo así que no quieren bombones y chocolates? Porque digamos, lo que hacemos cuando entregamos estos ejercicios, lo que hemos visto las mujeres es que se profundizan los círculos de violencia y de negación de nosotras contra las mujeres. Voy a ponerles varios ejemplos. Uno, no sé si sepan, pero uno de los días que más registran violencias contra las mujeres, las instituciones en Bogotá y a nivel Colombia, es precisamente el Día de la Mujer y el Día de la Madre. Miren lo paradójico que es esto, no es el Día de la Mujer, es la conmemoración 8 de marzo, pero ustedes saben que para el comercio, para el capitalismo y precisamente para las personas que no les interesan los derechos de las mujeres, es el Día de la Mujer. Entonces miren que en estas fechas, paradójicamente, donde se nos debería reconocer derechos, donde se debería reconocer nuestra labor, las cifras de violencia contra las mujeres aumenta. Y aquí pasa, pero además porque esta estrategia de los bombones, los chocolates y las flores es una estrategia que la cultura patriarcal ha utilizado para perpetuar las violencias contra las mujeres. ¿Qué pasa entonces? Nos dan nos violentan,
no, mira, tomón el chocolate para pedirte disculpas. Eso lo vemos muy común en el círculo. Ustedes dirían, ay, pero eso que tiene que ver con el 8 de marzo, pues lo mismo pasa además en muchas empresas. Entonces vemos hoy cómo están ofreciendo almuerzos, cómo es hoy, llegaron en la mañana con flores, bombas, letreros, pero son empresas donde nos están acosando laboralmente, son empresas donde las mujeres ganamos menos, son espacios de participación donde las mujeres y las voces de las mujeres no son reconocidas. Por eso, digamos, es muy importante entender que no necesitamos ese tipo de acciones, sino necesitamos derecho. Y acá quiero dejar un segundo mensaje, ojo, porque el capitalismo es muy hábil en atrapar nuestras luchas sociales, en atrapar lo que proponemos las mujeres, pero también los diferentes sectores sociales. Y otra cosa que he venido viendo que pasa el 8 de marzo es, digamos, el capitalismo ha sido muy hábil, entonces, ya quieren, ya son feministas y entonces quieren los derechos, entonces ya no nos venden la Barbie blanca que nos vendieron toda la vida, entonces ahora vienen Barbies afro, vienen Barbies orientales, vienen Barbies indígenas, pero yo les digo que siguen siendo Barbies. Esto para traerles el ejemplo de, entonces ya no nos van a arreglar los bombones y las flores, pero entonces empiezo a ver que nos regalan kit de maquillaje, nos regalan toallas higiénicas, nos regalan otras cosas que sigue perpetuando la idea de que las mujeres, digamos, solo tenemos un estereotipo, que es en cuanto madres, en cuanto cuidadoras, que tenemos que ser bellas, que nos tenemos que ver, digamos, de una manera que ha impuesto el sistema capitalista y patriarcal siempre. Entonces les traía estos ejemplos, ya Yasnaya puso con las instituciones, ojo, porque hoy todo el mundo hace el saludo a la bandera, hoy todas las instituciones reconocen los derechos de las mujeres, qué importante, pero creo que el análisis tiene que ir más allá. Entonces hoy es un día y una oportunidad para que las instituciones, las organizaciones, los sindicatos, evaluemos cómo están las condiciones de las mujeres en nuestros espacios, realmente cómo están viviendo, qué tipo de violencias están viviendo, qué tipo de necesidades tienen y hacer acciones efectivas frente a eso. Entonces, bueno, quería decir eso del 8 de marzo, me voy a sumar a esa palabra, Yasnaya, de no falsiemos el enfoque de género y no falsiemos estas fechas que son muy importantes para la reivindicación de nuestros derechos. Entonces, no celebramos hoy el Día de la Mujer, porque no queremos ser reconocidas solo como madres, como esencia de amor, como esencia de pureza, porque eso oculta la explotación, la violencia y las discriminaciones que vivimos las mujeres. Por eso no celebramos, digamos, la virtud que tenemos para cuidar, porque no es una virtud, sino ya lo explicó la profe Yasnaya, el cuidado es una labor que le tiene que corresponder a todos y a todas en esta sociedad y por tanto el cuidado no es una virtud de las mujeres, sino es una tarea de todos y todas. Y a propósito de el cuidado y de esta responsabilidad del cuidado, ya lo explicó muy bien la profe Yasnaya y no voy a profundizar, solo quiero darles un dato y una propuesta que salió en pandemia y que siguen, además que seguimos posicionando desde algunos sectores en este momento. Lo primero que quiero que sepamos es que las cifras de desempleo antes de la pandemia para las mujeres era entre 3 puntos porcentuales y hasta 4 puntos porcentuales o 5 dependiendo de la región. Eso ustedes lo pueden consultar en las cifras del DANE y los diferentes registros que tienen las instituciones. En pandemia, esa cifra aumentó la diferencia, o sea, la diferencia entre el empleo de los hombres y las mujeres llegó a una diferencia hasta del 9.5, el doble del desempleo en pandemia, porque a propósito de las tareas del cuidado, pareciera que en pandemia, como todo empezó con cuidar los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, hacer las tareas, todo tocó hacerlo en casa, pero el mensaje, ya la profe lo explicó muy bien, entonces como pareciera que estas tareas de cuidado son nuestras, entonces empezó la pandemia y muchas tuvimos que renunciar para hacer estas tareas. Esto deja algo muy grave es que a propósito de la recuperación y de la estabilidad económica, emocional que estamos
hablando de post-pandemia, pues no es tan sencillo para las mujeres. Ya hemos hablado, y yo no voy a profundizar mucho en todos esos efectos que ya sabemos que trajo la pandemia, la afectación en la salud mental, la carga de cuidado, la triplicación de las violencias, la pérdida de empleo, pero lo que quiero acá hacer énfasis es que para las mujeres salir de eso, salir de esa, digamos, de haber dejado nuestro empleo y estar a volver al cuidado, una cosa que habíamos logrado ya hace más de 20, 30, 50 años, precisamente había sido la lucha que habíamos dado, y a propósito de hoy 8 de marzo, si algo habíamos hecho las mujeres era luchar por salir de lo privado, por salir y que no nos cargaran todas las tareas de cuidado, pero la pandemia volvió y nos cargó eso. Lo grave de esto es que salir de eso para las mujeres no está siendo sencillo, pues porque nos contraten, pero además cuando tenemos hijos, pero además cuando tenemos hijos pequeños, pero además cuando tenemos que ayudarles en las tareas, no es sencillo que digamos que las empresas contraten a las mujeres. Eso es una discriminación y lo seguimos viviendo como nos piden prueba de embarazo, como tenemos jefes que dicen que prefieren contratar hombres, que no les van a pedir permiso por sus hijos y sus hijas, y acá el problema será que es que los hombres no tienen hijos e hijas. Yo creo que sí, solo que los hombres no piden permiso, y acá la pregunta, ¿y qué pasa que los hombres no están asumiendo su responsabilidad de cuidado de pedir permisos también para todas las labores que todos sabemos lo que implica cuidar a otros? Entonces, a propósito de esta cifra, y esta cifra que aumentó el doble, quiero decirles otra cifra, y es en este proceso de recuperación, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, lo que cada hombre que recuperó su posición, un hombre recupera su posición laboral, pero 4 siguen desempleadas y sin recuperar su posición laboral. Y esto obviamente no es nada contra nuestros compañeros de lucha, de resistencia, que caminan con nosotras por la lucha de los derechos, sino es para entender y reconocer estas desigualdades que seguimos viviendo. Miren, seguimos viviendo desigualdades muy fuertes. Y para cerrar esta parte, quiero contarles un estudio que hizo Oxfam, que trabaja en diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Naciones Unidas nos había dicho que para que lograr, digamos, qué es lo que ha dicho estas luchas de las mujeres, porque luchamos porque tenemos una sociedad muy desigual, donde los hombres están haciendo derechos y nosotras aquí abajo en derechos. Entonces lo que hemos estado haciendo es luchando a ver si logramos hacer equidad y estamos en igualdad de derechos. Lo que había dicho Naciones Unidas, que para lograr llegar acá antes de pandemia podríamos demorar entre 30 y 50 años nos podíamos demorar, eso dependía de cada país. Esa era la cifra que nos había dado en Naciones Unidas antes de pandemia. Lo que nos dice Oxfam, Colombia en su análisis, analizaron varios factores, es que en realidad la equidad y la igualdad real, porque digamos vamos teniendo una igualdad nominal, que es eso un poco también, eso que vamos falseando, que me gustó mucho esa palabra, profe Yasnaya, y por eso la retomo. Entonces, digamos, vamos teniendo una equidad nominal. Entonces ustedes nos dirán, pero ustedes ya votan, pero ustedes ya tienen derecho a tener propiedades, pero ustedes ya pueden lanzarse de candidatas, lograron la paridad, pues ¿qué más quieren? Pues ya, pues la profe Yasnadia nos hizo un recorrido de todo lo que nos sigue faltando a las mujeres. Entonces, a propósito de todo lo que nos sigue faltando a las mujeres, lo que nos dice este estudio de Boston, Colombia, es que nos podemos demorar hasta 90 años en esa paridad, pero en lograr esa igualdad. Pero lo que nos van a decir, y esto es muy grave y es uno de los mensajes que quiero dejar acá, es que después de pandemia, lo que nos va a decir ese estudio es que nos podemos demorar hasta 135 años lograr esa equidad. Esto lo digo no para que nos desilusionemos las mujeres y entonces no sé qué hagamos, porque esto es muy triste y desilusionante sentir que solo o sea, que yo no voy a vivir la equidad y la igualdad, ¿no? Esto lo digo para decir, oiga, de verdad necesitamos hacer acciones urgentes, necesitamos hacer acciones contundentes y necesitamos más acciones, menos discurso y menos leyes que se queden en el papel. Yo creo que Colombia hemos avanzado mucho en algún tipo de legislación, pero tenemos un reto y ustedes acá, los abogados y las abogadas, me tienen que ayudar más en ese reto de cómo lo materializamos en la vida de las mujeres. Lo cierto es que tenemos una ley de feminicidio.
¿cierto? Que reconoce lo grave que es que una mujer, miren lo horrible que es esto del feminicidio, que las mujeres mueran a manos de esas personas y esos hombres que dicen amarnos. Miren lo triste que es esto. Los hombres en Colombia mueren por accidentes de tránsito, mueren por riñas callejeras y mueren por temas de conflicto armado en Colombia. Y las mujeres en Colombia morimos primero porque no nos cuidamos de enfermedades preventivas como el cáncer de cuello uterino, como el cáncer de mama, precisamente porque cuidamos a los otros y no a nosotras. Y morimos porque nos asesinan hombres que dicen amarnos. Miren lo triste que es esto. Pero volviendo a la ley de feminicidio, entonces miren, hay una ley de feminicidio que reconoce esto terrible, pero lo cierto es que las mujeres seguimos muriendo en manos de nuestros compañeros, hombres que dicen amarnos. En pandemia precisamente tuvimos 700 feminicidios. 700 feminicidios los que pudimos registrar, y ahí yo tengo diferencias y digo, ¿qué pasó con todo lo que no pudimos registrar en pandemia? Y para ir terminando y cerrando, quiero hacer un énfasis precisamente en las violencias que vivimos las mujeres en pandemia, pero acá el mensaje, digamos, hace un año estábamos hablando lo que vivimos las mujeres, los hombres, los sindicatos, todos en pandemia, pero ya hoy, cuando estamos en la presencialidad, cuando hemos regresado a los colegios, a los trabajos, el análisis es, vivimos eso, pero ¿será que lo dejamos de vivir? Eso es lo grave que está pasando en esto, es que todas esas violencias se aumentaron, pero con el regreso a la presencialidad, con ese regreso a la normalidad, entre comillas, pues nosotras no estamos sintiendo eso. Entonces ya les dije lo de los feminicidios, se aumentaron las violencias, que esa ya es una cifra que hemos escuchado en la televisión en todos lados, pero también se aumentaron violencias de las que no estamos hablando, las desapariciones. Ante las calles solas, ante las mujeres solas confinadas en sus hogares, ante esto que pasó donde teníamos unas calles donde no estaban haciendo pedagogía de cómo cuidarnos del COVID, pero sí estaba saliendo el ejército digamos, a intimidarnos para quedarnos en la casa, pues lo que pasó es que se aumentaron las violencias sexuales. De eso tampoco hoy tenemos cifras tan claras. Acabo de sacar el DANE, las violencias, digamos, las niñas que parieron, imagínense lo cruel que es esto. Las niñas menores que parieron de 14 años, una niña menor que pare menor de 14 años, eso es violencia sexual, pero el dato que nos llegó no fue el de violencia sexual, ese dato nos llegó porque esas niñas parieron y llegaron a los hospitales, entonces el dato que nos parió, nos falta, digamos que ellas parieron y ese es el dato que llegó. Entonces nos falta identificar cuántas niñas, adolescentes y jóvenes en pandemia fueron violentadas, acosadas sexualmente porque estuvieron ahí con su acosador. Las desapariciones a propósito de esa soledad que vivimos en las casas aumentaron y de eso tampoco estamos hablando mucho. Ya lo dijo Yasnadia con todo este tema del acceso a las TIC. Por un lado, las adultas mayores vivieron una violencia que era no poder participar, no poder conectarse, no poder estar en toda esta virtualidad, pues porque no tenían acceso a accesibilidad y ahí hay muchos niveles. No basta con tener un celular no significa que tenga el plan para estar en una clase, no basta con que tengas el celular y el internet si no tienes el conocimiento para estar, para conectarte. Entonces ese es un tipo de violencia y que además hicimos poco alrededor de eso. Pero por otro lado, las mujeres que nos íbamos conectando, los grupos, las personas que íbamos estando en redes, fueron apareciendo precisamente el patriarcado, precisamente esa violencia machista fue llegando también a estas nuevas modalidades de conectarnos que fue la virtualidad. Y hoy no tenemos rutas de atención frente a eso, hoy no tenemos rutas de qué hacer ante una violencia en las redes sociales, además va quedando desdibujada, va quedando ahí un poco desprotegida y creo que tenemos un reto con eso. Y quiero cerrar con la salud mental. Ya, digamos, la pandemia nos hizo dar cuenta que estábamos en una afectación gigante de la salud mental. Colombia es un país que lleva más de 50 años en guerra y eso nos ha dejado efectos muy fuertes en la salud mental. Y obviamente con el confinamiento, casos que no eran aptas para esto, la carga de cuidado, bueno, todo lo que significó el confinamiento, la pérdida de empleo, las cargas, las mujeres tener que resolver todo lo que tuvimos que resolver en confinamiento, pues se hizo evidente que no teníamos una salud mental, digamos, sana, ¿cierto? Sino que teníamos una salud mental afectada.
La cosa en esto es vuelve y juega. Yo creo que la pandemia nos sirvió para darnos cuenta que teníamos una salud afectada, que no cuidamos nuestra salud, pero además que tenemos un sistema de salud que no le interesa, pues si no le interesa nuestra salud física y si para todo nos da una acetaminofén, calculen qué hace para la salud mental, ¿no? Y la salud mental, además de las mujeres, generalmente está afectada por esto que nos decía la profe, y es esas cargas triples, dobles cargas de cuidado que tenemos. Y entonces, miren, las mujeres por lo que más consultamos en el médico es dolor, migraña, dolor de cabeza y dolor de espalda. Y entonces, ¿qué nos dan? Pues nos dan el acetaminofén. Pero en realidad si uno va y mira, pues porque es ese dolor de migraña y ese dolor de espalda no se cura con el acetaminofén, sino se cura con quitar las cargas de cuidado, con mirar qué está pasando con esa salud, con esa violencia que están viviendo las mujeres. Y ahí entonces tenemos un sistema que no entiende en general la salud mental. Y menos la salud mental de las mujeres, que generalmente, tristemente, está atravesada por las violencias que vivimos, violencias psicológicas, simbólicas, acoso, que vivimos en lo público, pero también en nuestra calle, en las redes sociales. Entonces ahí tenemos un tema de la salud mental. Y quiero cerrar con cómo estamos atendiendo esta salud mental. Pues esta salud mental, hoy no tenemos una ruta, por ejemplo, que atienda la salud mental de las mujeres. Tenemos una ruta que atiende la violencia contra las mujeres, que es que te golpeen, que no te den lo de los alimentos de tus hijos, estas violencias de género, o una ruta que atiende muy precariamente, ¿cierto? Que te da 2 o 3 citas con el psicólogo de la EPS cada 2 meses, cada 3 meses, que atiende muy precariamente la salud mental, pero no hay una ruta que atienda de manera integral la salud mental y menos la salud mental de las mujeres. Y acá quiero dejar el alerta, yo creo que tenemos una deuda a propósito de esta estabilización, de este regreso a la normalidad, la sigo poniendo entre comillas. Creo que tenemos retos alrededor de este es un día, y cierro diciéndoles, pues las mujeres tenemos muchas propuestas alrededor de estas afectaciones que hemos tenido. Yo lo que les invito y las invito es a que puedan dialogar precisamente con las mujeres, con las compañeras de sus instituciones, desde sus sindicatos, de su comisión, y puedan precisamente, por un lado, identificar cuáles son sus necesidades, pero por otro lado, identificar cuáles son sus propuestas para defender nuestros derechos. Y no las desbozo acá porque yo sé que más bien muchas mujeres han trabajado por eso. Entonces yo creo que no sé cómo voy de tiempo. Ya se cumplió. Perfecto, no, entonces recordarles que hoy no es un día de fiesta, sino de lucha y resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda, por tu intervención. Muchas gracias, Yasnaida, por tus aportes también. Me permito darle el uso de la palabra a Ligia Inés para que nos despidamos. Estuve revisando el chat, hoy no tenemos preguntas. Solicitaron fue el contacto de Yasnaida, ya lo enviamos, nos atrevimos a eso. Ligia Inés, sigues tú. No te escuchamos, Ligia, no te vemos. Yo creo que este webinar, ahora sí, ¿cierto? Sí, señora. Nos deja retos como la agenda económica. Creo que es muy importante desfamiliarizar la economía del cuidado. Como dice Magda, no es una habilidad de las mujeres, para que no la pongan pues como punto central, pero también los retos de transformar la cultura, en erradicar esa violencia que tan detallada nos la dio Magda, va a ir acompañada de toda una transformación política y participación de las mujeres para erradicar esas brechas de 75 y 130 años, que son temas que en esta generación, si las empezamos a trabajar y a erradicar, pues vamos a tener mejores posibilidades de una agenda mucho más transformadora. A eso nos llaman estas dos excelentes panelistas. Desde la Central Unitaria de Trabajadores y el Departamento Jurídico les agradecemos, Yasnay, excelente exposición. Igual a Magda, siempre tan jovial, juvenil y oportuna en sus charlas. Magda, muchas gracias.
y estaremos de acuerdo con ustedes en que este día es un día de mucha reflexión, no es el día de los chocolates ni los vinos, ni la música, es el día en que las mujeres nos conciliamos, unidas en una lucha histórica para que las antecesoras y quienes sigamos o sigan puedan continuar con esta tarea. Así que feliz tarde para todas, para todos. Gracias, Lucía, por estar aquí con nosotros, nuestra joven. Y creemos que el próximo martes en este webinar, que también está dedicado a las mujeres, continuaremos con muchos de nuestros temas. Así que una feliz tarde y bueno, vayamos ya a nuestras otras actividades, que sé que muchas actividades nos esperan en el día de hoy. Feliz tarde para todas y gracias por esta maravillosa asistencia. Gracias a Miriam y a Alice, a Mauricio y a Stephanie, nuestro equipo jurídico que hace posible todos estos temas y estos comentarios. Hasta luego. Feliz noche, feliz tarde para todos. Hasta luego para todos. Feliz tarde para todos y todas. Un abrazo y feliz tarde para todas y todos. Un abrazo. Gracias por la invitación. El último día representante. Un abrazo, Gracias. Dayana.